Hoy en Estado Nacional. O paga usted o paga uno de sus familiares. Cada 13 horas se presenta al menos una denuncia por créditos gota a gota. Sin embargo, la cantidad de casos podría ser muy superior. Hoy están siendo esclavos del terror, del temor y de la tortura. ¿Es posible frenar esta esclavitud financiera con proyectos de ley? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Estado Nacional. Es un honor contar con su compañía las mañanas de los domingos. La falta de acceso al crédito, así como necesidades no cubiertas debido en muchos casos a la pobreza, la falta de empleo o incluso el exceso de endeudamiento, lleva a cientos de costarricenses a buscar una salida desesperada con tal de conseguir ese dinero. Los créditos gota a gota ligados casi siempre a actividades ilícitas como el narcotráfico, el lavado de dinero y las estafas está desagrando a muchas familias. Las consecuencias van desde tasas de interés imposibles de pagar, agresiones, asesinatos y también suicidios en casos extremos. Para tratar de mitigar los estragos de esta situación, se discuten en la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley para penalizar estas conductas. Hoy aquí en Estado Nacional los analizamos y para eso nos acompaña el día de hoy la diputada social cristiana Daniela Rojas, impulsora de algunos de estos proyectos, y Daniela, quien también le ha puesto el ojo a este tema de los gota a gota. Buenos días, bienvenida a Estado Nacional. Muy buenos días, Liliana, un gusto estar aquí con usted y con todos los televidentes. También está con nosotros el licenciado Mario Gómez, quien es representante de la Asociación Bancaria Costarricense y que hace pocos días también estuvo en la Comisión Legislativa de Seguridad y Narcotráfico hablando de este tema. Buenos días, don Mario, qué gusto tenerlo acá en Estado Nacional. Buenos días, un gran gusto y un honor de estar aquí y un gran gusto de poder colaborar, ojalá, en la solución de este problema tan terrible. Así es, porque terrible es el adjetivo que lo caracteriza. Además, integra nuestro panel de hoy también Stephanie Portugués. Ella es asesora legal de la Defensoría de Apoyo al Deudor. Bienvenida, Stephanie. Ustedes han estado trabajando también con muchas personas que llegan pidiendo literalmente auxilio. Buenos días. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y creo que es importante escuchar qué es lo que está pasando la gente, que son las historias que realmente escuchamos. Así es. Y complementa nuestro panel del día de hoy José Solano, jefe de la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial, quienes, pues, además de llevar la contabilidad, han estado y trabajan en la investigación de muchos de estos casos, así que conocen el día a día. Buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, un placer igualmente estar acá y poder colaborar en este conversatorio. Como ven, tenemos muchas perspectivas de este tema. Muchas gracias a todos por acompañarnos también allá en sus casas. Recuerde que usted nos puede acompañar también haciendo sus comentarios a través del número de WhatsApp, que lo tenemos ahí en pantalla, así que a lo largo del programa también esperamos escuchar sus comentarios. Ahí lo tiene, 6424-1777, o puede accesar también ahí por el código QR. Ahí nos encanta escuchar sus comentarios y observaciones. Bien, esto de lo que estamos hablando es un martirio que están viviendo cientos de familias, quizá miles en nuestro país, pero aún no sabemos las verdaderas dimensiones de las víctimas de los créditos gota a gota. Lo que sí sabemos es que está dejando una estela de violencia, torturas, asesinatos y hasta suicidios. Lo que parecía ser una situación ajena a nuestro país hace unos años se ha convertido en el flagelo y tortura bajo la que viven miles de costarricenses en silencio. Vivir en esclavitud financiera bajo amenaza de agresiones o muerte. Los casos son tantos que ya las noticias de amenazas, asesinatos y bandas organizadas dedicadas a los préstamos gota a gota abundan en los titulares de noticias diarias en nuestro país. Los sujetos engañaban a sus víctimas simulando ventas de bienes, generando un perjuicio económico por 230 millones de colones en estafas, dinero que luego fue utilizado para los llamados préstamos gota a gota, con cuotas de intereses imposibles de pagar. La manera de cobranza era mediante las amenazas, privación de libertad, la extorsión y hasta el secuestro extorsivo. La actual ofendida de este caso, de 67 años de edad, transitada por la vía pública, es interceptada presuntivamente por los sujetos indicados y trasladada a un lote baldío donde en apariencia estos sujetos la agreden físicamente en varias partes del cuerpo, inclusive con un arma de fuego y también con otra arma que hace descargas eléctricas. Todo esto, al parecer, para cobrarle una deuda de su hijo.
Aparentemente los dos sospechosos se dedican a los préstamos gota a gota. Jason, quien trabajaba como conductor de plataforma digital, fue asesinado la noche del 9 de octubre del 2018 en Naranjo de Alajuela. La víctima acudió al grupo criminal para solicitar un crédito gota a gota por 500,000 colones, el cual tuvo problemas para pagar, motivo por el que fue asesinado. Crédito gota a gota es una facilidad que se otorga con una única finalidad. La finalidad es que usted nunca termine de pagar y se utilice como mecanismo para el cobro, la extorsión y además las amenazas. Según el organismo de investigación judicial, los casos se han disparado. En el año 2022 se presentaron 435 denuncias por este tema y en lo que va de este año, al cierre del 31 de julio, ya se contabilizaban 381 denuncias, lo que hace prever que este año cerrará con un aumento en este tipo de denuncias de casi un 50%. Actualmente se presenta cerca de una denuncia cada 13 horas por esta situación. Sin embargo, la cantidad de casos de préstamos gota a gota es muy superior, porque la mayoría de quienes están bajo este asedio temen denunciar, como lo ejemplificó con una víctima el director de la DIS en días recientes en la Comisión Legislativa. Ella fue víctima de un préstamo de 20 millones de colones gota a gota. Pagaba 500,000 colones por día. El negocio no le daba. Tenía amenazas, pero yo le dije, vamos, yo la acompaño, vamos al Poder Judicial a poner la denuncia. Y ella nos dijo, no puedo. Porque me han amenazado mis nietos, me mandan fotos de mis nietos, de mis hijos. Y entonces es una cosa desastrosa. Por otro lado, están quienes en medio de la desesperación ante la presión sucumben. Lo que le dicen estos cobradores es o paga usted o paga uno de sus familiares. Entonces la víctima lo que decide es quitarse la vida y ya lo hemos visto. Hay casos que obviamente no salen a la luz pública, pero nos hemos dado cuenta que esas personas han quitado su vida por las deudas que tienen con el crimen organizado. Otro de los aspectos preocupantes es que se presume que una alta cantidad de víctimas del gota a gota son mujeres. Son personas que toda la vida han estado excluidas, son jefas de hogar que la pulsean todos los días y que es la vida de sus hijos y por la vida de los hijos ponen todo en riesgo. Hay mujeres que se asumen el riesgo ante este tipo de gente para salvaguardar situaciones con hijos, familiares o personas que tienen a su cuidado. Por eso, en la Asamblea Legislativa en este momento se impulsan varios proyectos de ley que buscan poner freno al aumento desmedido de este tipo de criminalidad que sigue cobrando víctimas. Hoy en Estado Nacional analizamos algunos de ellos. Este martirio con el que están viviendo muchísimas familias en el país tiene varias consecuencias que son totalmente comunes. Primero, las vemos ahí en pantalla. Tasas de interés excesivas, en muchos casos imposibles de pagar. Además, como decían todas las autoridades que citamos en la nota, las víctimas sufren de amenazas, coacciones, violencia, en muchos casos asesinatos, ya han habido causas juzgadas en este sentido, pérdida de la paz, porque evidentemente la persona que vive asediada por una serie de amenazas contra su familia, sus padres, sus hijos, sus tíos, y por supuesto genera una mayor exclusión financiera. Es un círculo vicioso. Quiero empezar nuestra conversación del día de hoy con don José Solano, jefe de la sección de delitos varios del organismo de investigación judicial. ¿Qué están viendo ustedes en este momento en la calle y en las investigaciones que están haciendo? ¿Y cuál es la evolución que ha tenido este tipo de delitos? Por lo menos los que presentan denuncias, los que están desesperados, están que ya apostándole a nada, deciden poner la denuncia. Bueno, sí, el tema de las extorsiones y bajo la modalidad gota a gota hemos tenido un incremento cuantitativo del 2019 a la fecha, casi que un 300%, evidentemente posterior a la apertura de la posterior pandemia. Ya hemos recibido, como decía la nota, con más de 400 denuncias en el 2022 y en el 2023 estimamos que pueda ser un poco mayor a las 500. Ustedes veían los números, digamos, ¿qué ha pasado del 2019 hasta la fecha? Sí, evidentemente se da una serie de situaciones, ¿verdad? El tema de la condición económica del país, hay muchas situaciones que nos hemos dado cuenta a raíz de
la atención de los casos que se debe a situaciones económicas de las personas, indiferentemente de la condición social en la que se encuentren. Y muchas de estas extorsiones o las denuncias se dan a partir del impedimento o la situación en que estas personas no pueden pagar. O sea, cuando ya por alguna situación no pueden pagar lo que habían acordado inicialmente, porque ese tipo de préstamos son informales, ¿verdad? Es un acuerdo entre dos personas, acuerdan cancelar un monto X de dinero por semana de interés hasta poderla concluir. Y una vez que se da una interrupción de este pago, es donde inicia la extorsión, donde inician amenazando, donde le cambian las condiciones del préstamo abruptamente, de que si ya debía cancelar un monto X, ya ahora es el doble, y empiezan otra serie de delitos, como daños a la propiedad, daños a las agresiones a las personas, y otras situaciones que se dan. E inclusive estas personas, por la situación que se da de que no pueden pagar, deciden esconderse, por así decirlo, y evidentemente los cobradores acuden a terceras personas, que son familiares y allegados a estos para generar los cobros y generar presión psicológica y poder obtener el dinero, que es lo que al fin y al cabo ellos necesitan. En sus investigaciones encuentran ustedes, digamos, métodos de tortura. En una de las notas que veíamos ahí hablaban de una señora casi de 70 años al que se la llevaron esposada en un lote baldío y que incluso con descargas eléctricas la estuvieron torturando por una deuda del hijo. Sí, dichosamente es lo menos en este tipo de casos, pero sí, hay situaciones que se dan ya gravosas, ¿verdad? En que se dan situaciones así contra el deudor e inclusive contra familiares. Le balean la vivienda, le balean el carro, la motocicleta, y le generan daños a la propiedad que genera un impacto psicológico sumamente fuerte en los ofendidos. Claro, de las investigaciones que ustedes tienen, ¿qué se puede decir? ¿Es una banda? ¿Son múltiples bandas? ¿Hay algunas zonas del país donde se concentran o están en todo el país? Está sumamente variado en diversos sectores del país. Evidentemente hay zonas que se da mayoritariamente este tipo de delitos, también por la densidad de población que existe en estos lugares. Pero en San José, evidentemente, Casco Central de San José y sectores aledaños es mayoritariamente la gran cantidad de denuncias que nosotros recibimos en este delito de extorsión y coacciones. ¿Están interconectadas las bandas o son muchas bandas independientes? Varios grupos diferentes enfocados a ubicar el dinero por sectores, por zonas, y ese es el trabajo nuestro, tratar de identificarlos. ¿En algún momento se había hablado de que son de grupos de algunas nacionalidades o ustedes ya han identificado que está totalmente generalizado? Sí, mayoritariamente son costarricenses los prestamistas y cobradores, y hay algunos de otras nacionalidades. Evidentemente todos conocemos que este delito o esta modalidad ya es importada, ¿verdad?, de Colombia, pero mayoritariamente son costarricenses. ¿Tienen ustedes una estadística de cuántas personas han sido asesinadas por el tema de gota a gota? En lo que se había dado en el 2022 se había dado 2 casos únicamente, y en el 2021 se había dado un caso relacionado a este tipo de delito. Que por lo menos hubieran podido probarlo directamente. Que estaba relacionado a una deuda, a un cobro de una deuda. Claro, más adelante voy a volver con usted para ver un poco el tipo de casos que ustedes ven, pero en cuanto a tipos de casos, también Estefanía Portugués, quien es la representante legal de la Defensoría de Apoyo al Deudor, que es una entidad privada que me imagino surgió en algún momento, me decía usted, hace 8 años, para apoyar a las personas que debían o deben al sector financiero formal, pero de pronto les salta a usted. ¿Cómo llega al mapa de la entidad que ustedes representan el tema de los gota a gota? Que hay como aproximadamente 3, 4 años, y en efecto comparto lo que nos comentaban de que posterior a la pandemia esto ha incrementado. Hay bastantes factores que han motivado a que esto incremente. Uno es la falta de acceso al crédito de las personas, por supuesto, el sobreendeudamiento de los mismos. En lo específico, si hablamos del sector público, la mayoría de los trabajadores públicos tienen su salario absolutamente comprometido, entonces reciben 220,000 colones porque es lo que ahora la ley no les permite tocar.
en la generalidad no logran vivir con 220.000 colones y entonces tienen que recurrir a este tipo de préstamos porque ya en la formalidad evidentemente no les dan dinero y por supuesto que a esto se le suma el desconocimiento de cómo manejar el dinero porque lamentablemente no existe una educación financiera en la población. Claro, y los casos que han llegado a la Defensoría que ustedes tienen, ¿han encontrado algún patrón? Bueno, dice usted que ustedes tienen muchos que son funcionarios públicos, sin embargo, en la Comisión Legislativa se ha dicho también que son muchas personas que ni siquiera tienen salario, ¿verdad? Me imagino que estas son las que les llegan a ustedes, son las que creen que pueden buscar ayuda, digamos, legal, pagada. ¿Qué tipo de casos les llegan? De todo, desde, como te mencionaba, funcionarios públicos hasta la señora ama de casa que ha visto a su hijo completamente colapsado porque le llegaron a cobrar una deuda de la que ella ni siquiera tenía conocimiento, hasta casos súper particulares como una señora que llegó y me dijo, mira, me están cobrando el crédito de un señor que yo conozco, pero que yo nunca fié. Simplemente el señor me puso como referencia, le pidieron referencias, cuando pidieron el crédito él dio mi nombre y ahora me andan atrás, llegan al kinder de mi hijo, llegan a mi casa y yo no tengo ni idea, o sea, no tengo mayor relación con esta persona y ahora me están cobrando esa deuda a mí. La señora llega absolutamente abrumada porque por supuesto que no tiene ni idea de cómo la lograron posicionar en esa situación. Claro, y ante estos casos que llegan a ustedes pidiéndoles ayuda, me imagino que legal, ¿qué hacen ustedes? Porque muchos de estos casos son de palabra, no hay un contrato, la persona que le dio el crédito nunca la vuelven a ver, después se tienen que entender con los matones que llegan a extorsionar. Lamentablemente en estos casos no hay nada que hacer más que recurrir a las autoridades, a que presenten la denuncia, que se sometan a los programas de protección con los que cuenta el OIJ, pero más de eso, ahí recibimos el caso de una muchacha sumamente joven, 22 años, que aún cuando se sometió al programa de protección decía, yo me siento absolutamente insegura, me van a matar, ya andan detrás mío, yo no puedo ni ir a trabajar, y optó por irse del país. Salió sin tener nada. Don José, ¿tienen estadísticas de cuántas personas del total de víctimas que se someten al programa de protección tienen que ver con gota a gota? Bueno, el porcentaje es muy variado, tan exacto no lo puedo aportar en este momento, pero sí, es todas las denuncias que se reciben por el delito de extorsión, inmediatamente nosotros las remitimos a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima para que se haga la valoración del caso y ahí se establece por el equipo interdisciplinario qué tipo de medida de protección se puede dar, si es atención o propiamente la protección. Y la protección es que le pongan a alguien a que lo cuiden o incluso estrategias para cambiarlo de lugar de residencia. ¿Qué tipo de protección real puede tener una víctima desesperada? Sí, es muy variable, depende del tipo de amenaza. Como te decía, se tiene que valorar el caso en sí, qué tipo de amenaza está recibiendo por parte de las personas, dónde se está realizando, ¿verdad? Si es en la casa o si es en el lugar de trabajo. Y a partir de ahí se realiza un abordaje integral y se le da a la persona una serie de recomendaciones. Puede ser el que pueda variar el domicilio por un periodo de tiempo, puede salir de esa zona para resguardar su integridad o la de algún familiar, o sencillamente una atención o una supervisión ahí periódica para poder establecer que no vaya a sufrir alguna situación gravosa. Claro. Don Mario Gómez es representante de la Asociación Bancaria Costarricense. Escuchábamos ahora a Stephanie que decía y las estadísticas que nos presenta el OIJ también, una coincidencia entre el aumento enorme de casos post pandemia. Sin embargo, la Asociación Bancaria ha dicho que también hay un vínculo con el tema de ley de usura. No, definitivamente. A veces la gente no quiere oír lo que tiene que oír. Pero aquí hay una realidad y es que a partir de la aprobación de la ley de usura, esto se disparó en porcentajes del 300% y tenemos un problema. Yo no estoy diciendo con esto que la ley de usura per se es mala y que todo es malo, no. Lo que digo es que hay oportunidades de mejora que se advirtieron lastimosamente en su momento, lo advirtió el presidente del Banco Central, la Superintendente General de Entidades Financieras, y la coyuntura no permitió, los diputados en ese momento no lo aceptaron. Básicamente, ¿cuál es la posición de nosotros en la Asociación Bancaria? Nosotros creemos que para resolver el problema hay que resolverlo por las causas. Y entonces ahora la pregunta es ¿cuáles son los tres polos que deberían de atacarse? Uno, efectivamente, el tema criminal. Este es un tema de crimen organizado,
Es un tema donde hay crueldad, donde hay tortura, donde hay asesinato, donde hay muerte, donde se trasiega dinero producto de las drogas. Y entonces hay que atacarlo ahí. Nosotros apoyamos la reforma penal que se está presentando, una de esas que la presenta la diputada Rojas, ¿verdad? Ahí creo que todavía hay cosas que hacer más, como por ejemplo establecer el delito de conspiración, penar el testaferrato, por ejemplo, agravar la receptación. O sea, hay cosas todavía que se pueden hacer. El otro tema que nos parece muy importante es el tema de educación financiera. Hace rato debió haberse metido como una materia en los colegios de educación financiera. Es decir, los muchachos y las personas necesitamos educar. Y la tercera, que es la que tal vez me atañe a mí aquí, es el tema del acceso al crédito. Aquí, lo dije yo en la asamblea, es como el mundo al revés. Se vino y se dijo que los microcréditos no se podían desembolsar a través de tarjetas de crédito ni medios electrónicos. Y entonces es una falta que una institución desembolse un microcrédito a través de esos instrumentos, cuando son los instrumentos ideales. El microcrédito, desembolsarlo a través de medios electrónicos y tarjetas de crédito es importantísimo. Y eso fue consecuencia de la ley de usura. Eso fue consecuencia de la ley de usura. Está expresamente prohibido. Eso, a mí me parece que eso es una aberración. Como lo digo, es como el mundo al revés. Y lo otro, establecen que en el caso del microcrédito no puede superar 1,5 veces el salario de un oficinista del Poder Judicial, que son alrededor de 600,000 colones, cuando una persona que necesita normalmente yo me fui y me hice un examen un día de estos y urgente, médico, por dicha no tenía nada, y la suma que se pagó no alcanza con esos montos. Entonces, la persona que está frente a una emergencia necesita tener acceso al crédito. Esa ley debe ser reformada, y debe ser reformada, en mi opinión, al menos en esos dos aspectos. O sea, que la banda del microcrédito, el monto que se le pueda prestar a una persona en microcrédito sea más alto, y que se pueda desembolsar a través de medios de tarjeta de crédito, tarjeta de débito y medios electrónicos. No había por qué establecer esa represión. Usted en la comisión legislativa, donde se le citó para que expusieran sus argumentos, habló de que se puede, digamos, cuantificar la cantidad de gente que quedó excluida después de la ley de usura. Definitivamente. En un informe que preparó la Superintendencia General de Entidades Financieras y que le presentó el Congreso, documentó que hubo 136,000 personas que quedaron fuera del sistema financiero. De esas, el 40% mujeres, y aquí el representante del organismo de investigación judicial puede corroborar que es un porcentaje muy parecido en relación con las personas perjudicadas por las extorsiones y el gota a gota. O sea, amas de casa que necesitan resolver una necesidad, proteger a sus hijos, no tienen a dónde recurrir. Claro. Para la directora de apoyo al consumidor del Ministerio de Economía, el problema va mucho más allá. El tema de los créditos gota a gota va más allá de solo las consecuencias de la ley de usura que mencionaba don Mario Gómez. Para ella, se debe hacer mucho más por garantizar el acceso al crédito de las poblaciones excluidas que están sufriendo este problema. También tenemos que entender que sí, la ley de usura trajo una serie de exclusiones, sobre todo en tarjetas de crédito, ¿verdad? Por ahí anda dando vueltas un estudio que sí, que nos demuestra que efectivamente hubo gente que tenía plástico, que hoy no tiene plástico porque quizá se lo otorgaron bajo otros parámetros y hoy no cumple esos parámetros como para que se le otorgue un crédito revolutivo. Pero es que la bancarización no tiene que ver con tener una tarjeta o no. La bancarización tiene que ver con un acceso a todos los servicios de la banca. Está bien la tarjeta de crédito, pero es que son todos los servicios de la banca. El florecimiento, por ejemplo, de esquemas de microcrédito que vemos en otros países para crédito productivo, más bien a tasas más beneficiosas. Acá el microcrédito tiene una tasa más elevada que el crédito normal, pero más bien la buena práctica en otros países es que el microcrédito tiene tasas sumamente beneficiosas. Se le da a los sectores más reprimidos, se llega a esos sectores con créditos blandos y además que son bajitos, son créditos que se necesitan para empezar un negocio y realmente tienen una tasa de repago bastante alta.
hasta el momento lo que vemos es que el agravamiento de la situación económica de las personas en el país tras la pandemia, los efectos de la ley de usura que llevaron indirectamente a la exclusión de muchas personas y también la falta de políticas claras para acceso a microcréditos a tasas razonables, porque ahora después vamos a seguir conversando con don Mario, pero quizá la tasa de interés de una tasa de una tarjeta de crédito no sea lo más conveniente para un microcrédito. Pero todas estas cosas han hecho que, junto a el florecimiento de todas estas bandas organizadas de narcotráfico, estafas y otros delitos, haya surgido los créditos gota a gota. Por eso, ante esta la enorme cantidad de los casos, en la Asamblea Legislativa hay varios proyectos de ley que ya se están discutiendo. La diputada socialcristiana Daniela Rojas es una de ellas que ha estado impulsando estos proyectos. Son varios, señora diputada. ¿Y por qué para los congresistas esto es importante? Porque vimos que en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico es un tema relevante. Sí, así es, Liliana. Este es un tema súper relevante y sobre todo en la coyuntura nacional que tenemos de la inseguridad que está viviendo el país. Los préstamos gota a gota son préstamos que hace el crimen organizado a las personas y a las personas de más vulnerabilidad social y económica del país. En la Asamblea Legislativa, desde mi despacho, hemos presentado 2 proyectos. Uno, para lograr hacer que la extorsión por deuda sea un delito y entonces se agrava, es parte de lo que estamos haciendo, pero también hay otro muy importante que es o que trata de atacar de alguna manera, aunque no resuelve el problema completamente, porque esto es un problema que hay que resolver de manera integral, que es el de microcréditos. Y aquí lo que estamos atacando es la causa de la exclusión de las personas del sistema financiero nacional. Tal como ya se dijo aquí en este panel, la ley de usura vino a excluir a casi 150,000 personas del sistema financiero nacional. Sin embargo, estas personas no se cubrió su necesidad de crédito, la sigue teniendo. Y lo que quedaron fue a expensas del crimen organizado, que es donde sí les están prestando el dinero porque el sistema financiero no lo hace. Es un ejemplo, diputada, de cuando con las mejores intenciones, ¿verdad? Porque quienes defendían este proyecto de ley decían, bueno, es para salvar a las personas de esas tasas de interés, pues pareciera que abrió en parte terreno fértil para una situación más grave aún. Claro, porque es que ahora las tasas de interés del crimen organizado, eso ni siquiera, o sea, es muchísimo más que usura. Aquí las personas están poniendo en riesgo su vida, las de sus familias y demás. Entonces, esa ley no cubre a la informalidad, que es para donde se fue toda esta población. Y ahí está el proyecto de microcréditos, que tal como lo mencionaba anteriormente don Mario, lo que busca además es aumentar este monto de los microcréditos, no hace el cambio que él mencionaba para que se pueda dar por sistemas o por medios electrónicos. Con toda honestidad, este es un tema que no pareciera que tenga mayor ambiente en la Asamblea Legislativa al regresar los microcréditos a las tarjetas, pero sí pasar de 1.5, que es lo que existe actualmente en la ley, hasta 6 salarios del Poder Judicial, que esto termina siendo casi 6 millones de colones, que muchas veces eso es lo que está buscando las personas para poder desarrollar un emprendimiento. También se establece en el proyecto de ley el microcrédito productivo, el microcrédito para personas sin historial financiero, el microcrédito mujer y el microcrédito también personal. Porque aquí lo que se hizo en la Asamblea Legislativa anterior, en el 2020, con la mejor de las intenciones, yo no tengo ninguna duda, pero fue un grave error, porque la necesidad de crédito de las personas no dejó de existir. Y ahora lo que vemos son las consecuencias de, incluso yo he recibido en mi despacho, por medio de las redes sociales y del correo electrónico, denuncias de personas. Ya el compañero del organismo de investigación judicial nos habló de los números que ellos tienen registrados. Sin embargo, esos son los que se atrevieron a denunciar. Hay muchos que no se atreven a denunciar, que son parte de los que yo he recibido y me dicen, no, yo no voy a denunciar, porque en el momento que yo denuncie, me van a matar a mi mamá, van a amenazarnos más y no quieren denunciar. Entonces, estos números a mí no me sorprendería que sean el doble o incluso más de lo que aquí estamos conversando. Y sí, tenemos que tomar decisiones en reformas legales, y estas reformas legales son lograr asegurar la vida de las personas y hacer que esto sea un delito, porque además al no ser un delito no está contabilizado como tal, porque claro, los préstamos gota a gota no se castigan, y también abrirle la posibilidad de crédito a las personas que lo están necesitando, aunque en un papel pongamos
que algo no se puede, la gente entonces lo que hace es ir a la informalidad y es lo que está pasando ahorita. Claro. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver si podrán realmente los proyectos de ley que están en el Congreso combatir esta creciente conducta criminal de los créditos gota a gota. Ya volvemos. Recuerde nuestro correo l.carranza@teletica.com. Nos interesa mucho conocer sus sugerencias, observaciones y también críticas sobre los temas que tratamos aquí en la Mesa de Estado Nacional. También participe con nosotros a lo largo del programa a través del número de WhatsApp 64241777. Ahí lo tiene también el código QR. Nos interesa mucho enriquecer la conversación también con ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que en los últimos programas han estado comentando con nosotros, haciendo aportes que enriquecen muchísimo la discusión. La verdad que nos dio mucho gusto tener personas que nos escribían de Limón, de la zona sur, de Guanacaste y de aquí de San José también. Bueno, gracias por seguir con nosotros el día de hoy que estamos analizando el fenómeno, la amenaza de los créditos gota a gota que se cierne sobre miles de familias en el país en este momento que se ven totalmente contra las cuerdas al no tener acceso a crédito y se van a lo que pareciera una salida fácil y que resulta ser la peor de todas. Conversábamos sobre una serie de proyectos de ley que hay en la Asamblea Legislativa y estaba con nosotros la diputada Daniela Rojas de la Unidad Social Cristiana. Daniela, ¿qué cosas se podrían cambiar a través de proyectos de ley que realmente ayude a que menos personas caigan en las garras de estas redes criminales? Porque esos son. Bueno, puntualmente la Asamblea Legislativa tiene 4 proyectos de ley que tratan este tema. Hay 2 para tratar el tema de seguridad. Uno es el de doña Gloria Navas, que yo, aunque no soy compañera de bancada, he impulsado y he solicitado también al Poder Ejecutivo que en estas extraordinarias, por favor, lo convoque, que lo que hace es penar el préstamo gota a gota, convertir el préstamo gota a gota a través de una reforma al Código Penal como un delito, castigándolo de 6 a 3 años, me parece, de cárcel, dependiendo de las situaciones que vienen explícitas en el proyecto de ley. Perdón, ¿le puedo hacer un paréntesis sí, ahí? Claro. Penar el préstamo gota a gota. Ahí le pregunto a don Mario, que es abogado, porque haya habido la discusión. Bueno, el delito es el préstamo gota a gota o la extorsión con que lo cobran. ¿Cómo ven ustedes esa premisa de este proyecto? No, el delito es la usura. Es establecerlo en condiciones absolutamente desproporcionadas. Entonces, hay alguna gente que ha dicho que no, que es un préstamo y el préstamo no es un delito. Sí es un delito. Sí es. En este caso, los dos, a mí me parece que lo que está haciendo también el proyecto, tanto el de doña Gloria como el de la diputada Rojas, están modernizando el tipo, ¿verdad? Pero definitivamente, o sea, sí es un delito. El gota a gota es un préstamo usurero desde su nacimiento. ¿Esto sería un paso importante para ustedes, que son los que están investigando y combatiendo estas redes? Definitivamente, porque el poder agravar la pena en ese tipo de delitos, para nosotros nos da una herramienta muy importante para atacar el delito como tal. Sí, es importante dejar claro que, como decía don Mario, el tema de la usura, en el tema de préstamos gota a gota, es una cadena de personas o una organización plenamente definida. La persona que presta el dinero, intermediarios que son los que se encargan de ubicarlo en ciertos lugares, y los cobradores, que son los que cometen los daños y las extorsiones, las amenazas para poder cobrar y obtener mayor beneficio económico. Entonces, definitivamente todo ese tipo de reformas nos van a colaborar a nosotros a desarrollar mejores investigaciones y poder obtener mejores resultados a nivel penal, logrando sacar de circulación a ese tipo de personas y atacando el delito desde la usura como tal hasta la extorsión como agravante relacionado a temas de préstamos informales. Perfecto, ese sería un primer buen paso. ¿Qué más hay en el Congreso, diputada Rojas? Justo lo que decía el señor del organismo de investigación judicial. El otro proyecto de ley lo que busca, presentado desde mi despacho, es agravar la extorsión por el cobro de deudas o convertir la extorsión por cobro de deudas en un delito, que actualmente eso no existe, y es importante porque incluso no permite tener contabilizadas
cuántas extorsiones por llamadas, por cobro hay al no ser delito. Esto es importante, por eso se presentó el proyecto de ley, aunque aquí a mí me parece que estamos claros en algo. Este dinero viene del crimen organizado y la Asamblea Legislativa hace algunos meses aprobó un proyecto de ley sobre crimen organizado y a mí me parece que las autoridades podrían empezar a implementar esta ley de crimen organizado que fue aprobada en estos casos, porque tanto de donde viene el préstamo o de donde viene el dinero como de los cobradores, esto ya son bandas y es crimen y esa ley podría estarse aplicando y no tener que esperar hasta que estos otros sean leyes que esperamos además que sea pronto. Y los otros dos proyectos de ley tienen que ver con el acceso al crédito. Uno es presentado también por mi despacho sobre los microcréditos. Costa Rica necesita una cultura de microcréditos. Las personas, no solo cuando hablamos de capital de trabajo, no solo necesitan grandes cantidades de millones de colones para capital de trabajo. Estamos hablando de que una señora en pandemia necesitaba un horno y una batidora para poder ponerse un emprendimiento de una panadería, por ejemplo, y que para eso lo que necesita son 3 millones de colones, que el banco no se los va a prestar, que la ley de usura la excluyó porque ya no tiene la tarjeta de crédito y no existe la cultura del microcrédito, y eso es lo que estamos buscando con el proyecto de ley, aumentar los montos del microcrédito, aumentar los tipos de microcrédito para que más personas tengan acceso al crédito. Y el otro es del compañero Jorge Dengo para reformar la ley de usura y ahí sí, empezar a tomar decisiones con respecto a la tasa, porque lo que se hizo en el 2020 no fue técnico, fue antojadizo, nadie entiende esa tasa cómo quedó ni por qué se definió, y también volver a introducir la discusión sobre las tarjetas de crédito, la conveniencia o no. Y aquí no estamos diciendo que estemos en contra de la usura. Yo estoy a favor de que haya un delito y que haya una tasa a partir de la cual se considere usura, pero tiene que ser una tasa técnica, no una ocurrencia, que fue lo que se hizo, excluyendo a muchísimas personas y dando como resultado que las personas siguen necesitando el crédito, pero lo están pidiendo en la informalidad. Estefanía Portugués es de la Defensoría de Apoyo al Deudor. ¿Cómo ven ustedes esta serie de paquete de proyectos y creen que realmente esto resolvería el problema de los gota a gota? Vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que entender es de dónde viene el problema. Y el problema nace de la alta criminalidad en primera instancia y luego de la falta de acceso al crédito, la cantidad de trabas que nos pone la banca. Entonces una persona tiene un crédito de emergencia, necesita dinero rápido, va al banco y le dicen dentro de 2 o 3 meses, entonces va a tener su crédito aprobado. Si es que se lo aprobamos, e incluso pasa que se lo rechazan y ni siquiera le dicen por qué se lo rechazan. Hay que hacer trabajo también por parte de la banca, según lo que dice Stephanie. ¿Cómo ve usted esta propuesta? Vamos, no, claro que hay mucho trabajo. Yo estoy de acuerdo con doña Stephanie de que lo que hay que mejorar es el acceso. Y es aquí quiero explicar un poco lo que estaba diciendo doña Daniela. Yo tengo aquí una tarjeta de crédito. Si tengo una necesidad, yo no tengo que ir a hacer fila, como decía la señorita, a meses a presentar una solicitud. Voy, agarro, paso la tarjeta y resuelvo mi problema. O sea, es un instrumento moderno. Usted agarra hoy el carro, no tiene el Quick Pass o no tiene... usted puede pasar en la Ruta 27, pone su tarjeta y pasa. Pero resulta que no le puede dar a personas que califican para los microcréditos y montos, no le puede dar una tarjeta de crédito porque está prohibido el instrumento por ley o su equivalente. Entonces para ciertos parámetros de clientes. Claro, cuando para ciertos no, para el microcrédito, o sea, para el más chiquitico, para el que quedó excluido, para los 136,000 personas que pusimos en riesgo. Claro. Eso es una injusticia. Pero ahí va la pregunta también, don Mario, que era la que hacía Cintia Zapata, o digamos lo que ella pone en la mesa es si realmente un microcrédito a tasas de interés de una tarjeta de crédito es microcrédito, ¿verdad? Porque el microcrédito en otros países se utiliza, bueno, si es para el sector productivo, debería tener tasas un poco más blandas, ¿verdad? No tasas de tarjeta. Bueno, es que veamos, aquí hay una diferencia. Si usted es un microempresario y necesita tasas más reducidas, usted va a Banca para el Desarrollo, ¿verdad? Y entonces solicita su crédito para Banca para el Desarrollo en el Banco Nacional, en el Banco BAG, y ahí está, la colocación en este momento es muy importante y ese programa es muy bueno, es un programa. Ahora, si usted lo que necesita es un crédito de emergencia, usted lo que necesita es resolver ya y necesita un instrumento. Usted no puede ir a hacer fila, yo concuerdo con usted, ¿verdad? Hacer fila ahí no 10 días, 2 meses, un mes, lo que sea, usted necesita resolver ya.
Y entonces nosotros, yo sí creo que que hubo una exclusión. Es más, no es que lo crea, los números están ahí. Sí, y los informes, como dice usted, de la superintendencia. Y entonces hay que hablar las cosas con valentía. Yo decía hoy que se está satanizando la tarjeta de crédito. Mire, la tarjeta de crédito bien utilizada es un muy buen instrumento. Y si el ciudadano tiene que tener la libertad, eso lo dice la Constitución Política, de si quiero o no quiero este tipo de instrumento. Es más, yo creo que esa disposición tiene vicios de inconstitucionalidad. Porque ¿por qué me van a decir a mí que porque yo tengo, digamos, una situación económica más apretada, yo no puedo tener acceso a un instrumento? Eso lo decido yo como ciudadano. Claro, ¿y esa ley no pasó por consulta de constitucionalidad de usura? Yo no, usted sabe que no me acuerdo en este momento, pero ese no fue un punto. Eran tanto los puntos que se estaban discutiendo. Que había que salvarlo más grueso. Que había que salvarlo más grueso. Entonces, vea que yo he venido sacando 2 puntos en este momento que me parece importante. Uno, que lo explicó bien la señora diputada, que es ampliar el monto, o sea, 600,000 pesos no le resuelve nada a nadie. Y el otro que yo digo es, apoyando, doña Stephanie, el acceso rápido para resolver el problema, para resolver la emergencia, y que sea el ciudadano, en ejercicio de su soberana libertad, el que decida si lo usa o no lo usa. Claro, pero con un apoyo de educación financiera. Porque, Stephanie, el problema es que mucha gente llega, firma y no entiende ni de plazo, ni de tasa de interés, ni siquiera entiende que si paga el mínimo no está pagando la deuda, ¿verdad? No, y en eso sí hemos fallado como país, y no digo solo el sector financiero, sino también el sector educativo y en general. Déjeme, iba a terminar y sigo con Stephanie. Sí, déjeme tal vez interrumpir. Ahí el Ministerio de Economía ha hecho una excelente labor. Y ahí la ley de usura ha dado muy buenos réditos, ha obligado a que todas las instituciones financieras revelen todos los rubros, que queden especificados en los estados de cuenta. O sea, ahí se ha avanzado y se ha mejorado. Por eso yo quiero ser claro, yo no estoy diciendo que todo en la ley de usura ha sido malo, no digo que tiene oportunidades de mejora y que hay que resolverlas ya, porque esto cada vez va a ser más grave. Claro, Stephanie. Yo creo que el problema es que realmente cuando llegan a adquirir un crédito no les explican. Yo creo que hay que entender que yo me tengo que poner de tú a tú con la persona que está solicitando un crédito y realmente explicarle por qué ves ese montón de gente que pierde los vehículos cuando los sacan, porque ahora además está súper de moda ir a sacar el carro nuevo. Entonces voy a sacar el carro nuevo, lo puedo pagar un año, todo es grandioso, maravilloso, y después de un año me suben esa tasa al doble y es cuando nadie la puede pagar. Y cuando usted le pregunta a esas personas, le dicen, nunca me explicaron que yo iba a pagar esta cantidad de dinero después de un año. Claro, y también no hay esa cultura, digamos, de educación financiera, porque también pasa que a veces cuando la persona le va a decir, mire, la tasa es esa, no, a mí dígame cuánto tengo que pagar mensual. Eso es todo. Y entonces también genera un bloqueo a no querer escucharle el resto de la información. Y esto me lleva a consultarle desde el punto de vista, digamos, que de la información que ustedes levantan, de la investigación en la calle día a día, porque aquí estamos hablando de acceso a microcréditos, pero ¿de cuánto a cuánto es lo más común de los créditos que gota a gota que ustedes están investigando y por lo cual está siendo la gente extorsionada y amenazada de muerte? Sí, hablábamos hace unos momentos que sí, la mayor cantidad de denuncias que recibimos es por préstamos de 50,000 a 1 millón de colones. Ese es la mayor cantidad. Sí hay otros préstamos mucho mayores, evidentemente, pero el grueso está en ese rango de dinero y que uno creería que es accesible. Sin embargo, depende de las circunstancias económicas de la persona, deciden también recurrir a los préstamos informales por otra situación, también de falta de educación financiera, por así decirlo. Y también para tener un poco más de inmediatez. ¿Por qué? Porque muchos de los préstamos informales pensamos que están en barrios marginales y no. Nosotros hemos notado casos en que los intermediarios familiares están en empresas, están en sitios de trabajo, que son los que ven que compañero tiene una situación económica difícil, mira, yo te puedo conseguir quien me preste. Entonces ahí es donde hacen el enlace, el grupo de enlace con estas personas y deciden acceder al dinero sumamente rápido y se lo dan en horas, ¿verdad? Evidentemente. Y ahí es donde inician. Y el acuerdo también no lo reciben de buena manera inicial. Y cuando ya ve que no pueden cancelarlo es cuando a nosotros se nos genera las denuncias. Sin embargo, también conocemos que hay mucha cifra negra. Hay personas que no denuncian por temor y por diferentes circunstancias y que ahí es donde hacemos un llamado a la población que ante cualquier situación de amenaza que estén sufriendo deben de acercarse a cualquier oficina del organismo de investigación judicial y ahí se le atenderá y se le recibirá la denuncia para poderle colaborar en todo lo que
a derecho corresponde. Solo para que nuestros televidentes en la casa se hagan una idea. Una persona que, de los casos que ustedes han visto, pide un crédito de 50,000 colones, ¿cuánto puede terminar pagando en estos esquemas del gota a gota, sin contar todo el resto de tortura psicológica y física a las que son sometidos? Hay personas que han llegado a pagar 300, 400,000 colones por 50,000, ¿verdad? O hasta 2 millones de colones en un periodo de tiempo, que dice, yo tengo 2 años de estar pagando ininterrumpidamente, pero siempre el punto de partida es el momento de interrumpir el pago, digamos. En el momento que por alguna circunstancia no pudo pagar esa semana, ahí es donde inicia mayoritariamente los problemas. Pero si no es por eso, la persona posiblemente va a pasar años de años sin generar una denuncia y pagando por temor, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros igual insistimos en que generen la denuncia, que sepan de que si el acuerdo inicial era un monto, deben de cumplirlo de esa manera, pero no acceder a ningún tipo de amenaza o coacción en la que se vean afectados para pagar más de lo que habían acordado inicialmente. Señora diputada, 50,000 por 50,000 colones, las cosas que se están exponiendo las personas, incluso la vida propia de sus familias. Sí, ahí estamos hablando justamente del acceso al crédito y de los microcréditos. O sea, el monto que nos dice el señor del organismo de investigación judicial, esos son microcréditos. Y eso es lo que las personas no están logrando y que ¿quién va a ir a un banco a pedir 50,000 colones prestados? Por eso es que tenemos que abrir otras posibilidades aparte de lo que ya está en el sistema financiero nacional y la banca. Tiene que existir esa otra posibilidad de esos otros microcréditos que hay que revisar las tasas, yo estoy clara, pero también cuando hablamos de que las personas están solicitando entre 50 y 500,000 colones prestados, es una población que tiene más riesgo para prestarle el dinero y que finalmente los quisimos excluir de la otra ley, pero que siguen necesitando el préstamo y que, con lo que él nos decía, la ley de usura a estas bandas criminales no les aplica. Estas bandas criminales están cobrando aún más, están poniendo en riesgo la vida de estas personas y una de las justificaciones que se dio fue el tema del sobreendeudamiento. Y claro, a partir de que se aplica la ley de usura, se puede creer que el endeudamiento del país bajó en la formalidad, pero no sabemos en esa informalidad qué tan sobreendeudados siguen estando los costarricenses. Y lo peor, la parte de nuestra población más vulnerable social y económicamente. ¿Tiene idea más o menos cuánto dinero se mueve en estos esquemas? Es sumamente amplio, ¿verdad? Muy variable las cantidades que ellos recogen semanalmente. Pueden recoger por una zona 2, 3 millones de colones en cobros a diferentes personas por semana, inclusive hasta más, ¿verdad? Entonces, evidentemente, les es un negocio lucrativo, ¿verdad? Obtener de una forma fácil para ellos, por así decirlo, dinero y generando problema o afectación a la ciudadanía en general, ¿verdad? Claro. Stephanie, muchas personas que nos están viendo esta mañana en sus casas probablemente dicen, ese es el caso de mi hijo, de mi hermano, o personas que están tan desesperadas que dicen, no, ya voy a ir donde fulanito que me recomendaron que me dan la plata y me la da ya mismo. ¿Qué les podemos decir? Vamos a ver, yo quiero hacer hincapié de una cosa. Los préstamos gota a gota, como la gente lo conoce, es toda una modalidad, pero el que una persona preste dinero de manera informal no necesariamente lo encasilla en un préstamo gota a gota. No todos son gota a gota. Y tampoco lo encasilla en un tema de crimen organizado. Conozco muchas personas que tienen salarios muy altos y que les queda un excedente de dinero muy alto, que son quienes se dedican a prestar ese tipo de dineros. Cuando el préstamo, como nos lo comentaban, raya, cuando entras en usura. Por eso yo considero súper importante el tema de la ley de usura, porque el delito siempre ha existido, pero ¿cuándo era delito si nunca nos pusieron un tope a cuánto era lo máximo que nos podía cobrar un banco o lo máximo que nos podrían cobrar en la calle? Entonces, eso yo sí lo recalco y es sumamente importante que la gente lo tenga sumamente claro. Si usted está atravesando por una situación
qué difícil, es tan difícil, y esta pregunta me la han hecho tantas veces, porque yo podría decir, formalice su situación, no recurra a un préstamo informal, pero cuando usted va a ir a la formalidad le van a cerrar las puertas. Entonces, básicamente me ponen ante una pregunta donde a veces literalmente no sé qué responder, porque es bien complejo. Entonces yo siempre les digo, bueno, siempre traten de recurrir a las familias, a su familia inicialmente, y cuando está en esta situación no duden en poner la denuncia. Claro. Don José, ¿qué les podemos decir a estas personas, digamos, ya desde el punto de vista, no sé, a dónde recurren, porque sé que es complicado? Don Mario Torres de la DIS lo dijo en la Comisión Legislativa, que tenía el caso y que la señora le dijo, vamos, yo la llevo a que ponga la denuncia, y ella dijo, no, porque teme por la vida de sus nietos. Sí, definitivamente, y la recomendación es acercarse a denunciar, acercarse a una oficina del organismo de investigación judicial. Ahí nosotros tenemos una serie de recomendaciones, de herramientas que le podemos dar a cada uno de los ofendidos y poderlos remitir a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima. Pero lo importante en este tipo de casos siempre va a ser la denuncia, lo primordial. Para nosotros como policía represiva poder accionar contra el delito, poder accionar contra este tipo de hechos y poderlo atacar en lo más que se pueda penalmente hablando, ¿verdad? Y también que nos ayuden con generar información a la línea confidencial del OIJ, al 800-8645, para que si conocen de personas que se dediquen a este tipo de delitos, porque como decía, el prestar dinero no es delito, ¿verdad? Y el generar cobros, cobrar una deuda tampoco lo es. El detalle es cuando ya incurren en delitos para poder obtener de una forma agresiva el dinero y generando afectación inclusive a terceros, ¿verdad? Que claro. Eso es lo importante del tema de la reforma a la ley, porque también le sienta la responsabilidad a los intermediarios y a los cobradores de este tipo de organizaciones, ¿verdad? Y que no se tengan que trabajar o imputar en función a los delitos que hagan aisladamente, sino claro, como una estructura general. Pero hay una enorme necesidad de que estas cosas se cambien en la Asamblea Legislativa, porque no podemos tampoco generar falsas expectativas para las víctimas. Usted me decía ahora, alguien llega y les dice, mire, me prestaron esta plata y me están llamando para decirme, le vamos a matar a un hijo. Y pasan y le balean la casa. Con esas dos cosas, ponen la denuncia. ¿Qué pueden hacer ustedes con esas dos cosas? Le balearon la casa y le dijeron por teléfono, la voy a matar. Sí, nosotros ahí iniciamos el proceso de investigación, se realiza una inspección ocular en la vivienda, se recauda... Pero porque le balean la casa, ¿cuánto sería, en caso de que lo determinen, la pena que le podrían dar? Ya sería valorarlo por el tipo de daños, ¿verdad? Que está de 3 a 8 años, depende del tipo de daño que le haya afectado. Y evidentemente también por ser 3 años ahí pueden optar por una medida alternativa, ¿verdad? Que así lo está establecido. Entonces una de las situaciones es que se agrave un poquito más la pena en ese sentido para eliminar ese tema, para eliminar los días multa, ¿verdad? Que también está en la usura, que nos va a permitir a nosotros una mejor herramienta de persecución penal para este tipo de delitos. Claro, ¿qué pruebas puede aportar una persona, que está en esta situación y que no tiene un papel? Porque eso no se firma de palabra. Casi todo es por medio de conversaciones con la persona, entonces todas las conversaciones que haya realizado por alguna red social deben ser aportadas a la oficina del organismo de investigación judicial cuando formulen la denuncia, y a partir de ahí nosotros empezamos a realizar una serie de diligencias por medio del proceso de investigación judicial para lograr ayudarle a esta persona y lograr establecer la persona imputada en el delito que se está denunciando. Claro. Se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Quiero comenzar con usted, Stephanie Portugués, de la Defensoría de Apoyo al Deudor. Gracias. Sin duda, una problemática social, y que soy muy reiterativa y hago un llamado a las autoridades, porque esto realmente debe de iniciar en los centros educativos. La educación financiera es una necesidad. No es viable que una persona llegue a una institución formal o a una institución informal y no sepa ni siquiera a qué se está sometiendo. Es importante que tengan conocimiento de cuáles son sus derechos y sus deberes como deudor. Así que yo hago esto realmente extensivo. Es necesaria una educación financiera, y además es necesario que usted
sepa que cuenta con todo un respaldo del organismo de investigación judicial, que se atreva a denunciar, porque no es viable que por miedo y por temor usted deje de vivir. Traten siempre de recurrir a la formalidad, aunque tengo claro, porque lo vivo todos los días en la oficina, no es tan sencillo lograr acceder a ella, pero en la medida de lo posible háganlo, porque realmente no se vale que otras personas estén exponiendo su vida y la de sus familias. Muchísimas gracias, Stephanie. Continuamos con el licenciado Mario Gómez, representante de la Asociación Bancaria Costarricense. Don Mario, en un minuto, su reflexión final sobre este tema. Bueno, a mí me parece que hay que parar esta tragedia. A mí me parece que hay que recuperar a los 136.000 excluidos y que para esto hay que reformar las leyes correspondientes a los 3 espacios que yo mencioné. El primero, que tiene que ver con la educación, hay que incluir la materia de la educación financiera en los colegios. Hay que modernizar toda la parte penal para incluir delitos como el delito de conspiración y hay que reformar, y esto lo digo con firmeza, hay que reformar la ley de usura. O sea, los bancos no pueden prestarle a gente a tasas en las que no pueden cubrir los costos. Eso hay que modificarlo y hay que modificar también la posibilidad de que los microcréditos puedan ser desembolsados a través de medios electrónicos y con el uso de tarjetas de crédito para con esto entonces facilitar el acceso de los créditos a estas personas que están sufriendo esta tragedia. Pero esta tragedia hay que combatirla, esta tragedia hay que eliminarla y hay que entrarle ya, o vamos a tener consecuencias y lamentaciones todavía más dramáticas en el futuro. Don José Solano, jefe de la Unidad de Delitos Varios del OIJ. Para el organismo de investigación judicial es sumamente importante hacerle ver a la población que se acerquen a nuestras oficinas, que busquen asesoría nuestra en este tipo de delitos. Siempre estaremos anuentes a poderles colaborar, a poderles recomendar cómo accionar ante este tipo de situaciones. Siempre que se dé una situación de alguna agresión física, daños a la propiedad, lo primero que deben de hacer es llamar al 911 para reportar el incidente, ¿verdad? Y luego acercarse a una oficina del organismo a formular la respectiva denuncia. Ahí nosotros le colaboraremos e iniciaremos el proceso de investigación. Es importante dejar claro que el tema del préstamo gota a gota es un acuerdo entre 2 personas, ¿verdad? Es totalmente informal. Si bien es cierto, no se puede generalizar, no todo tipo de prestamista está asociado al crimen organizado, pero sí la gran mayoría lo es, entonces deben tratar de evitar de acceder a este tipo de préstamos, ¿verdad? Y medir las consecuencias que puedan darse. Y si tienen que saber que pueden ver afectados familiares o personas allegadas a ellos y deciden acceder a este tipo de préstamos y no pueden acceder al pago como corresponde. Muchísimas gracias. Concluyo con usted, señora diputada Daniela Rojas. Los préstamos gota a gota le están quitando la paz a los costarricenses y nos están robando la paz del país y la seguridad. Desde la Asamblea Legislativa no somos indiferentes con esta problemática. Estamos trabajando en distintas soluciones que esperamos que pronto sean leyes de la República, que no son la solución completa, que se necesita una solución más integral, pero en eso estamos trabajando desde la Asamblea Legislativa con estos proyectos de ley. Pedirle a la población que denuncie, que aunque estén asustados, que es entendible, pero que denuncien, que en todo caso eso será mejor. No todos los préstamos o todos los prestamistas son préstamos gota a gota, pero sí todos los de gota a gota vienen del crimen organizado. No soliciten préstamos gota a gota. Incluso dentro de la informalidad es mejor un prestamista que no sea gota a gota, aunque sea informal. Lo mejor es la formalidad, como lo decían los compañeros, pero si no se puede, es mejor esos que son prestamistas, aunque sea en la informalidad, pero que no son gota a gota. Bajo ninguna circunstancia pidan un préstamo de esta modalidad. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a ustedes también en sus casas por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos nuevamente el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Por hoy, que tengan un feliz domingo.